Buenas tardes compañeros, yo soy Brian Armando Ramírez López y les voy a presentar mi proyecto que estuve trabajando a lo largo del diplomado. Es parte de la línea de trabajo 3 de procesos psicosociales y lleva como título Propuesta de intervención para mejorar el proceso psicosocial de liderazgo de una empresa editorial. Primero voy a comenzar a explicarles cuál es la organización a grandes rasgos a la que tuve oportunidad de acceder. Se llama Pinza o Publicaciones Interactivas, es una empresa dedicada a la venta de cursos de idioma tanto en Ciudad de México como en la República Mexicana, que anteriormente realizaba la venta principalmente mediante conferencias en cines, previo al inicio de las funciones, también por el medio de cortesías al mismo personal administrativo y de igual modo por medio del canvaseo. No obstante, a raíz de la pandemia y con el cierre de cines y otros tipos de plazas en donde se ofrecían este tipo de productos, pues se limitaron las salidas a otros estados y a estos mismos lugares. Por tal motivo, la empresa tuvo la necesidad de adaptarse, de modo que la venta de los cursos se hizo por medio de vía telefónica. Yo no soy como tal parte de esta organización, es decir, yo no laboro ahí, sin embargo, tengo contacto con el área de recursos humanos, quienes en conversaciones pues reportaban que ellos consideraban que había un problema con los vendedores porque en su parecer eran personas muy autoritarias y que en ocasiones esto complicaba que los agentes de ventas que contrataban para hacer las ventas por vía telefónica renunciaran al poco tiempo o no se quedaran en su puesto por largo periodo, por lo que era una constante batalla el estar contratando continuamente y buscando y reclutando gente para ir llenando todos los equipos para cubrir el mínimo de ventas que necesitaban. Entonces, la propuesta a continuación aborda la adopción de diferentes estilos de liderazgo como factor positivo en el estímulo del sentido de pertenencia, tomando en cuenta que estos procesos no dependen únicamente de la percepción de los empleados, sino también de las acciones que toma la organización para fomentar la identidad, los valores y su cultura con los distintos equipos de trabajo. Entonces, como objetivos finales para mi informe, son los que les voy a comentar a continuación. Sin embargo, estos fueron modificándose a lo largo del desarrollo de la investigación por las diferentes incidencias que se tuvieron, las cuales se explicarán al final. Entonces, mi objetivo general fue el diseñar una propuesta de intervención para mejorar el proceso psicosocial de liderazgo y fomentar el sentido de pertenencia. Y como particulares tenemos identificar el estilo de liderazgo predominante en los subgerentes y conocer el sentido de pertenencia de los agentes de ventas. Vamos a hablar primero de liderazgo. Entonces, para esto vamos a hablar sobre la teoría de la situación de liderazgo de Hersey y Blanchard. El liderazgo como tal es un proceso social dentro de los grupos humanos, donde intervienen fuerzas y dinámicas psicosociales de diversa índole y que generan resultados de persuasión y logro de resultados. La teoría se enfoca en que los colaboradores o subordinados tienen distintos niveles de madurez y a partir de eso es que requieren un estilo u otro de liderazgo. Entonces, equipos que denotan poca madurez en su trabajo debido a la falta de habilidad o entrenamiento o inseguridad necesitan un estilo de liderazgo diferente al que necesitan aquellos subordinados que muestran madurez, tienen grandes habilidades, cuentan con una gran capacitación, con confianza y con deseos de trabajar. Con base en esto, los autores proponen la existencia de 4 estilos de liderazgo. El primero de estos estilos es el de ordenar, que es un estilo que mejor se adapta a los colaboradores con menor preparación porque define los roles de las personas que no son capaces de asumir responsabilidades propias o no desean hacerlo. El segundo es el de vender. Es mejor para colaboradores que cuentan con una preparación media, ya que ofrece dirección en las tareas y apoyo a las personas que carecen de capacidades, pero desean asumir la responsabilidad del trabajo. El tercero es el de participar. Este está indicado para colaboradores con preparación de media a elevada y aquellas personas que están capacitadas pero carecen de iniciativa y requieren de apoyo para aumentar su motivación. El último es el de delegar, que es el más indicado para el personal que posee buena preparación, requiere poca dirección y apoyo para realizar el trabajo. Cada tipo de liderazgo requiere una combinación diferente de comportamientos de trabajo y relaciones. Entonces, este enfoque situacional requiere que el líder sea capaz de identificar las demandas de cada situación y luego escoger y aplicar la respuesta adecuada y dependiendo de la calidad del proceso serán los resultados obtenidos. Por eso es importante que el líder designado cuente con habilidades que garanticen la mejora de dicho proceso.
Entonces, vamos a entender aquí al líder como un agente de cambio a nivel organizacional y de la misma forma a nivel grupal e individual. Es ahí donde radica la importancia del rol del líder, puesto que su influencia alcanza muchos factores tales como la motivación, el sentido de pertenencia y la rotación de personal, por mencionar algunos. Entonces, hablemos del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia hace referencia a la participación de los empleados en la toma de decisiones con el fin de contribuir con ideas y talento, así como las oportunidades de involucramiento que la organización ofrece. Pertenecer se asocia con el compromiso, implica sentirse orgulloso de pertenecer a la organización, sentirse valorado, necesitado y aceptado por otras personas o grupos. Asimismo, se necesita percibir, contar y compartir con características que son propias de la organización, pero que como persona o individuo los representan. Bueno, pasamos a la parte de la metodología de la investigación. Aquí participaron 29 agentes de venta y 10 gerentes, en total 39 personas, de la empresa editorial Piensa con instalaciones en la Ciudad de México. La edad promedio de los participantes fue de 29.56 años, con un rango de edad que iba de entre los 19 a los 41 años. El 43% de ellos fueron mujeres y el 56% fueron hombres. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y se trata de una investigación de alcance descriptivo, de corte transversal, no experimental y de enfoque tipo cuantitativo. Para la parte de instrumentos, para medir tanto el sentido de pertenencia como el estilo de liderazgo, se usó el cuestionario de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, el cual mide el estilo de liderazgo predominante, consta de 12 preguntas situacionales con 4 opciones de respuesta cada uno, tiene 4 dimensiones: ordenar, vender, participar y delegar. Asimismo, se utilizó la subescala de sentido de pertenencia, correspondiente a la escala de identidad de Robles, Montes, Rodríguez y Ortega, es de tipo Likert. Cuenta con 5 opciones de respuesta que van de 1, que es totalmente en desacuerdo, a 5 totalmente de acuerdo, y nos da 3 dimensiones: nivel bajo, promedio y alto. Los resultados que se obtuvieron de esta evaluación son los siguientes. En el apartado del estilo predominante de liderazgo se encontró que el 40% de los subgerentes se inclinan por un estilo de liderazgo de ordenar, mientras que los estilos vender, participar y delegar tuvieron un 20% respectivamente de predominancia entre los subgerentes. En cuanto al sentido de pertenencia de los agentes de ventas, la gráfica muestra que el 48% de los agentes de ventas tienen un sentido de pertenencia bajo, el 28% reporta tener un nivel alto, mientras que el 24% cuenta con un nivel promedio. Entonces, tomando en cuenta los datos obtenidos, fue que se generó una propuesta de intervención. Esta propuesta se diseñó para estar dividida en 3 etapas: la etapa 0, que sirve para establecer las reglas, y el cronograma en el que se especifican las reglas de intervención, las fechas de intervención, perdón. Posteriormente será la etapa de intervención, donde se llevan a cabo una serie de actividades con el objetivo de enseñanza, identificación y mejora de los procesos. Y por último, la etapa de cierre se dividirá en 2 subetapas. Primero será la conclusión del programa y en segunda instancia de nuevo se aplicará una evaluación que permita determinar el nivel o el grado de avance. Estos son un ejemplo de las cartas descriptivas que se desarrollaron para el informe, en el que esta propuesta de intervención está mayormente desarrollada, y también con lo que se aprendió en el módulo 5 del planes de capacitación. Ok, respecto al apartado de las incidencias, yo resumí en 4 grandes incidencias que tuve de manera general. Sin embargo, en el informe se encuentran las incidencias específicas por etapa y de manera cronológica. La primera de mis incidencias generales fue que yo en mayo comencé a realizar el servicio social como parte de mi proceso de titulación. Si bien la fecha de inicio antecede a la de inicio de la parte 2 del módulo 6, es importante porque al momento de crear el proyecto, que fue en marzo y abril, no consideré que tuviera que realizar otras actividades académicas además del diplomado. También aquí tuve asignación en el horario vespertino, y entonces cuando yo estaba organizándome para hacer mis actividades de evaluación en la mañana, me reasignaron al turno matutino, entonces tuve que reorganizarme, reagendar citas, pero esas incidencias están reportadas por etapa y en orden cronológico, como les decía en el informe. La segunda de mis incidencias generales fue que la organización como tal cambió sus actividades, y esto creo que es lo más importante que yo tuve, porque yo les comenté que ellos se dedicaban a la venta de sus cursos por vía telefónica y vía de cartera de clientes.
Sin embargo, con la apertura de lugares públicos como los cines y las plazas comerciales, ellos ya pudieron otra vez hacer sus acuerdos con estos cines y poder hacer sus ventas de manera presencial como lo habían hecho antes de la pandemia. Entonces, esto suscitó que los agentes de venta ya no asistían a las oficinas, entonces yo ya no tenía acceso a ellos y los subgerentes solo asistían cuando les eran programadas juntas, pero con objetivos meramente administrativos, por lo cual la parte en la que yo iba a hacer la intervención con los este, los subgerentes ya no se iba a poder porque ya no iban a estar en oficinas y también iba a ser más complicado volver a medir el sentido de pertenencia de las personas, de los agentes de venta. Entonces aquí sí entré un poquito en frustración porque no sabía como para dónde irme o qué dirección tomar, pero fue ahí que decidí que ya no iba a ser la parte de la intervención, por lo cual se iba a eliminar una de las etapas de mi proyecto y solo iba a generar más bien una propuesta de intervención. Este, Mi tercera incidencia general fue parte del diplomado. Mientras yo estaba realizando esta propuesta de intervención fue que cursamos el módulo 5 con el profesor Antonio y hablábamos de los planes de capacitación, por lo cual los aprendizajes obtenidos de ahí considero que me ayudaron a realizar una propuesta, digamos, más profesional. Y por último, con la parte del proyecto, pues como les mencionaba, yo tenía en total 5 etapas, de las cuales eliminé prácticamente dos, porque fue la de la intervención y volver a medir para ver cuál había sido el grado de avance. No obstante, entonces eliminé estas últimas dos y solo me quedé con la parte de generar una propuesta de intervención. Bueno, como parte de las conclusiones al desarrollar todo este proyecto y del diplomado, el primero de mis aprendizajes que yo considero más importante es la organización del tiempo. Yo al principio no consideré que tuviera tantas cosas que hacer, entonces, más que nada como los tiempos de traslado a los lugares y todo esto, por lo que sí me fue de mucha utilidad el calendarios, post-it, cronogramas en los que yo iba estableciendo como qué días podía y en qué horarios podía llegar y todo esto, ¿no? También fue mucha tolerancia a la frustración porque cuando fue que sucedió lo de el cambio de las actividades de la organización, yo de plano ya no sabía qué hacer, porque ya no iba a salir como yo quería, ya no sabía cómo justificarlo y todo esto. Entonces fue realmente aprender a ser flexible y que no todo iba a salir como se había planeado y que no todo iba a salir como yo quería y ver pues cómo se dieron las situaciones que no estuvieron bajo mi control y algunas que aún lo estaban y qué podía armar con eso. El siguiente fue un aprendizaje continuo en el diplomado. En esta parte, más que nada, yo aprendí mucho de igual de los compañeros, de las experiencias que llegaron a dar. Para mí fue muy, muy gratificante el que ellos tuvieran una perspectiva ya como tal del mundo laboral. Para mí me sirvió mucho. Y por último, un aprendizaje más profundo, puesto que yo sí tuve la oportunidad de tomar el área de psicología laboral durante los semestres de la carrera y entonces aquí pues es más largo el tiempo y hubo más oportunidad de profundizar en algunos temas y entonces siento que fue muy provechoso para mi desarrollo profesional y pues eso sería todo de mi parte.